Nuestro equipo está conformado por Airam, Ana Paola y Cecilia Judith y vamos a hablar sobre la historia de México en la En el siglo enfermería. XIX han existido dos importantes modelos de formación de la enfermería. Un ejemplo de ellos es el Hospital Kaiserswerth y Florence Nightingale. Las enfermeras tomaron un papel subordinado en la división de trabajo dominada por los hombres, lo que demuestra la importancia de las ideologías de género en las profesiones de cuidado. En 1897, la enfermería aún no se consideraba una profesión en México. La larga guerra civil que sostuvieron liberales y conservadores dio por resultado una invasión francesa, un archiduque austriaco como emperador fugaz y la restauración de la República en 1867. Las leyes de reforma, diseñadas para romper el poder económico y social del bastión conservador de la Iglesia Católica, influyeron la supresión de las comunidades religiosas y la secularización de todos los hospitales. Las Hermanas de la Caridad fueron la orden religiosa a la vanguardia de la enfermería. Consciente del daño que su abrupta expulsión ocasionaría, el presidente Benito Juárez exentó a esta orden de su supresión por ley, pero con la muerte del presidente, en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada aplicó la ley sin importar de las consecuencias y expulsó a las Hermanas de la Caridad del país. El surgimiento de las escuelas de enfermería en México ocurrió como resultado de la necesidad de satisfacer las demandas de atención a los enfermos. Señalan que la Escuela de Enfermería del Hospital General de México fue la primera escuela de enfermería en nuestro país, pero otros iniciaron sus actividades académicas con antelación. Tales son los casos de los estados de México, San Luis Potosí, Oaxaca y Chihuahua. Escuela de Enfermería de San Luis Potosí, en 1877, bajo la ayuda del presidente de México, Porfirio Díaz, y del gobernador en turno del estado de San Luis Potosí, nace la Escuela de Obstetricia en el entonces Instituto Científico y Literario. Como requisito de ingreso a la carrera se pedía haber concluido el cuarto año de primaria y tenía una duración de 3 años. La Escuela de Enfermería de Oaxaca. Esta escuela de enfermería y obstetricia fue fundada el 11 de diciembre de 1880, iniciándose la enseñanza en forma de adiestramiento domiciliario enfocado a la atención de partos. Las alumnas que querían ingresar a la carrera deberían ser mayores de edad, que de preferencia fueran casadas y tener un certificado de cuarto de primaria. La Escuela de Enfermería de Chihuahua, en octubre de 1899, por decreto de ley emitido el 1 de diciembre de 1901, fue fundada con el objetivo de preparar personal y mejorar la atención de los enfermos. Entre los requisitos eran que debían de tener entre 15 y 30 años, poseer certificado de primaria terminada, gozar de buena salud y ser de moralidad y decencia reconocida. El proyecto del Hospital General de México fue un resultado de los ideales de la ciencia y el progreso a los que se aspiraba en el siglo XIX. Luis Pérez Lerdo Díaz menciona algunos antecedentes de la profesionalización de enfermería, mismos que mencionan diversos acontecimientos posteriores a la conquista de México y anteriores al siglo XX, han dejado testimonio del cuidado de los enfermos, considerando este como la máxima aspiración de un grupo de personas dedicadas primordialmente a la asistencia hospitalaria en todos aquellos establecimientos creados con este propósito, lo que permitió la profesionalización de la actividad del cuidado de enfermería. Esto es comprensible puesto que el dolor asoma ya desde los orígenes de la humanidad. Es lógico que haya estos alcances el Instituto de Preservación de la Salud y el cuidado de las personas, porque la enfermería como actividad del cuidado siempre ha acompañado al hombre. Esa labor en México dejó antecedentes de que se aplicó con un sentido favorable hacia la población doliente, cuyos ejemplos se proyectaron no solo para el momento en que se sucedieron, sino que sembraron las raíces para dar los frutos en el futuro que hoy disfrutamos nosotros. En el México independiente, la Escuela de Ciencias Médicas y posteriormente el Consejo General de Salubridad controló el ejercicio de las profesiones
de la salud sin considerar a la enfermera, quien en su condición de mujer no era visible en su actividad de cuidado. Aún en los inicios del siglo XX, el doctor Manuel Flores relata cómo los grupos conservadores consideraban a las mujeres incapaces de una profesión, porque su ingreso a las universidades era la rutina del hogar. La convivencia imponía entre el hombre y la mujer la división del trabajo. La mujer, quien se le delegaban las funciones de la crianza, fue requerida en la asistencia en el hospital para el desempeño de las funciones similares a las del hogar. En 1860 fueron promulgadas las leyes de reforma cuyo objetivo era controlar el poder que ejercía el clero, las que se ejecutaron en la caída de la invasión francesa y del Imperio francés. Una vez restaurada la República y el positivismo traído por el doctor Gavino Barrera en esos años sirvió como filosofía para organizar el país, también se aplicó el sistema educativo y después serviría para legitimar el porfiriato. Durante este periodo de la reforma, la función del cuidado enfermero con las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia empezó a trasladarse a civiles hasta que finalmente en 1877, con la salida de las Hermanas Caridad, los hospitales pasaron a depender de la beneficencia pública y cobraron fuerza las ideas de salubridad y seguridad social. Sin embargo, los hospitales, al perder aportaciones de la Iglesia, no contaban con recursos humanos y materiales, lo cual puso en evidencia las carencias de la atención que le brindaba a los enfermos. Al acentuarse la crisis de la atención hospitalaria por los movimientos políticos de las últimas décadas del siglo XIX, improvisaron personas en tareas de enfermería, las cuales no tenían una preparación específica y con frecuencia tampoco poseían los atributos más esenciales para desempeñar un servicio que demandaba conocimientos científicos y técnicos que caracterizaban el avance de la medicina en los hospitales de la época. En el Hospital de Maternidad e Infancia y en el Hospital de San Andrés daría inicio a la propuesta de autoridades médicas de reconocido prestigio, un intento de mejoría en la preparación de aquellas personas que ejercían la atención de enfermería a los pacientes hospitalizados. Fue en este momento cuando en nuestro país ingresó la técnica de enfermería americana y europea y pues fueron controladas y contratadas enfermeras extranjeras para hacerse cargo de adiestrar a un grupo seleccionado de mujeres para este propósito. Por último, continuamos con el siglo XXI. En el año 2001, en el estado de Nuevo León, la Facultad de Enfermería de la UANL se concentró en los procesos de evaluación y acreditación de los programas de estudio, así como en la apertura de programas innovadores como el programa educativo de profesional asociado en podología y el doctorado en ciencias de enfermería, que inició en el año 2003. Este fue el primero en su género en el país y en toda Latinoamérica y en países de habla hispana. En el año 2002 se logró la consolidación de la Sociedad de Honor de la Facultad como parte del capítulo de la Sociedad de Honor de Enfermería de Sigma Theta Tau Internacional. En el año 2004, el presidente Vicente Fox Quesada entregó estímulos a la eficiencia y calidad a favor del personal de enfermería, como un reconocimiento a la labor social que brinda esta profesión a los grupos más vulnerables y marginados del país. En el año 2007, el Consejo Internacional de Enfermería, el CIE, ratificó la declaración de posición frente a la investigación en enfermería, en la que se enfatiza que la práctica basada en la investigación se constituye en un distintivo de la enfermería profesional, tan necesario para generar nuevos desarrollos teóricos, permitir el avance de la ciencia de enfermería, evaluar la práctica y los servicios actuales como una problemática social que aporta evidencia científica en la información, la práctica y la gestión del cuidado. La Comisión Permanente de Enfermería generó la norma oficial mexicana 019 SSA3-2013 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, en la que se establece la investigación como función sustantiva de los profesionales de enfermería
con estudios de maestría y doctorado, y el impulso a la conformación de unidades de investigación en enfermería en las instituciones de salud, con los lineamientos para su operación. Actualmente la Facultad de Enfermería de la UANL cuenta con los programas de licenciado en enfermería, con cursos posbásicos de enfermería, maestrías en ciencias de enfermería, doctorados en ciencias de enfermería. Algunos líderes que nos inspiran son Fabiana Maribel Cepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social. María de los Ángeles Paz Morales, investigadora, profesora, consejera y docente.